¿Alguna vez has estado contándole a tu perro cómo fue tu día y de repente hace ese movimiento? Inclina la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro, con las orejas tiesas y esa mirada que parece que te está leyendo el alma. Es sin duda uno de los gestos más adorables del mundo animal, pero ¿realmente sabes lo que está pasando por su mente en ese momento? La mayoría de los dueños asumen que su perro solo está siendo lindo o que está confundido, pero la verdad es mucho más profunda y fascinante. Hoy vamos a explorar qué significa realmente este gesto. Veremos cómo tu voz, tu postura y hasta la forma en que su cerebro procesa el mundo dictan esa reacción. Aquí tienes los motivos por los que tu perro inclina la cabeza cuando le hablas. 1. Está intentando enfocar tu voz. Al igual que ocurre con los gatos, cuando hablas con tu mascota, no solo escucha ruido. Está intentando descifrar un mensaje. Las fuentes mencionan que los gatos, por ejemplo, pueden girar la cabeza o erguir las orejas como si entendieran que les estás hablando directamente. En los perros, la inclinación de la cabeza cumple una función similar de localización acústica. La ciencia canina sugiere que los perros inclinan la cabeza para ajustar sus pabellones auriculares y determinar exactamente de dónde viene el sonido y, lo más importante, qué tono estás usando. 2. La búsqueda de las palabras mágicas. El efecto del tono agudo. ¿Has notado que tu perro inclina más la cabeza cuando usas esa voz aguda y suave, casi como si hablaras con un bebé? Esto no es casualidad. Cuando usamos este tono, los animales se vuelven visiblemente más alertas y comprometidos. Tu perro está esperando escuchar una palabra que conozca, como parque, comida o vamos. Para él, tu voz es una señal de seguridad y afecto, y esa inclinación es su forma de decirte, sigue hablando, te estoy prestando toda mi atención. Este tono especial le indica que la comunicación es exclusiva para él, creando un sistema de lenguaje personalizado que solo ustedes dos comparten. 3. El obstáculo del hocico. Perspectiva visual. Algunos expertos sugieren que los perros con hocicos largos inclinan la cabeza para ver mejor nuestras expresiones faciales. El hocico puede bloquear la visión de la parte inferior de nuestra cara, que es donde mostramos gran parte de nuestras emociones. Los perros dependen mucho de leer nuestro lenguaje corporal. Al inclinar la cabeza, están cambiando su ángulo de visión para asegurarse de que no se pierden ninguna señal visual importante que acompañe a tus palabras. 4. Son esponjas emocionales, detectando tu estado de ánimo. Tu perro no solo escucha tus palabras, siente tu energía. Los animales son increíblemente sensibles a los cambios en el lenguaje corporal y el tono de voz del dueño. Si has tenido un mal día o si estás muy emocionado, tu perro lo notará antes de que digas una palabra. Esa inclinación de cabeza puede ser una señal de empatía y validación. Está tratando de descifrar si estás feliz, triste o estresado para saber cómo debe reaccionar. Es su manera de estar presente para ti, ofreciéndote ese apego seguro que los científicos han comparado con el vínculo entre un bebé y sus padres. Antes de pasar a los puntos más sorprendentes sobre cómo nosotros mismos reforzamos este comportamiento, si estás aprendiendo a entender mejor a tu mejor amigo, dale a me gusta y suscríbete. En Manual Canino, queremos que cada interacción con tu mascota sea un momento de conexión real. 5. Un comportamiento reforzado por nosotros. Seamos honestos, cada vez que tu perro inclina la cabeza, ¿qué haces tú? Seguramente sonríes, le dices algo cariñoso o incluso le das una caricia. Si tu perro aprendió que inclinar la cabeza genera una respuesta positiva de tu parte, como atención o premios, lo hará más a menudo. No es que te esté manipulando de forma negativa, es que ha perfeccionado su enfoque para mantenerte cerca y feliz. Se convierte en un ritual de comunicación que ambos han construido día tras día. 6. La señal definitiva de confianza y seguridad. Finalmente, inclinar la cabeza es un acto de vulnerabilidad. Las fuentes explican que en el mundo animal, ciertos gestos solo ocurren cuando hay una confianza absoluta. Para un perro, dedicar tiempo a intentar entenderte en lugar de estar alerta a posibles amenazas externas es una prueba de que tú eres su lugar seguro.
En su mente, no eres solo alguien que lo alimenta, eres parte de su colonia, su líder y su familia. Esa cabeza inclinada es el reconocimiento de que tu voz es lo más importante en su mundo en ese momento. ¿Qué hacer cuando tu perro hace esto? La próxima vez que veas a tu perro inclinar la cabeza mientras le hablas, no lo ignores. Sigue el consejo de las fuentes sobre la comunicación con mascotas. Háblale de vuelta. Mantén ese tono suave y cálido que tanto le gusta. Usa el parpadeo lento. Transmitir calma a través de tus ojos también funciona con los perros para reforzar que todo está bien. Dales su espacio. A veces, después de esa intensa sesión de escucha, tu perro puede necesitar alejarse para procesar o descansar. Respetar su autonomía es una de las mayores formas de amor que puedes ofrecerle. Tu perro no inclina la cabeza por casualidad, lo hace porque ha decidido que vale la pena el esfuerzo de entenderte. Ha reescrito sus propios instintos para alinearse con tu ritmo y tus sonidos. Es una conversación silenciosa basada en miles de años de evolución y meses de convivencia diaria entre ustedes dos. Recuerda, tu perro no puede hablar con palabras, pero te está enviando mensajes constantemente a través de su cuerpo. No lo veas solo como una mascota, míralo como un ser sensible que elige, cada día, que tú seas su hogar. Si este video te ha ayudado a ver a tu perro de una manera diferente, compártelo con otro amante de los animales. Gracias por estar aquí y por esforzarte en ser el humano que tu perro cree que eres. Nos vemos en el próximo video. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento.